Hola, hola, bienvenidos todos nuevamente. Los invitamos a que se sienten, que se pongan cómodos, que se reagrupen, porque vamos a entrar brevemente, en breve vamos a continuar con las presentaciones, con las sesiones de la Semana de Electromovilidad. Bueno, a continuación vamos a dar paso al segundo bloque, que se titula ¿Cómo declarar un TE6 y conectar una instalación de carga de vehículo eléctrico? Todo lo que necesitas saber. En la cual se abordará la declaración de un T6 basado en el diseño eléctrico que vimos en la sesión anterior con Jorge. Finalizando con la conexión definitiva de una IRB. Se verá en detalle las buenas y malas prácticas documentales cuando se declara un T6. El expositor que tenemos ahora es Claudio Vidal, un destacado profesional de la Unidad de Movilidad Sostenible, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Claudio es ingeniero civil electricista, magíster en Ciencias de la Ingeniería y diplomado en Electromovilidad de la Universidad de Santiago. Claudio posee experiencia en el campo de la investigación en nuevos modelos de negocios de electromovilidad y en electrónica de potencia para cargadores de vehículos eléctricos. Es el encargado de procedimientos de autorización de productos de electromovilidad de la Unidad de Movilidad Sostenible. Los dejo con Claudio y su presentación. Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos y todas quienes están asistiendo a este seminario de electromovilidad que se encuentra organizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible en conjunto al Ministerio de Energía. Continuando la presentación que realizó Jorge, el concepto nuestro, o al menos el conocimiento que queremos entregarle, es la concepción y desarrollo y ejecución de un proyecto desde el inicio, desde que uno empieza a pensar qué cargador necesito, qué potencia tiene que tener este cargador de vehículo eléctrico, qué tipo de conector, cuál es el dimensionamiento, considerando cuál es la utilización que va a estar realizando el usuario, el conductor del vehículo eléctrico diariamente. Todas estas consideraciones, luego pasar por la ejecución del proyecto, evaluando las buenas y malas prácticas del proyecto que se presentó en el punto anterior, pasamos a todo lo que es ya la declaración de puesta de servicio de las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Y por lo tanto, en esta parte del seminario, la agenda se va a componer de los siguientes puntos. En primer lugar, mencionarle qué es el trámite TE6, que ahí abordaremos quiénes son los instaladores que pueden declarar el trámite TE6, cuáles son las características. Luego pasaremos a un paso a paso de una declaración TE6 habitacional, considerando cada uno de sus aspectos, cuáles son las categorías, cuáles son los diferentes tipos de casos que deben seleccionarse en caso de una ampliación del empalme existente o un nuevo empalme o ya sea la instalación que poseía una holgura suficiente para la capacidad y la instalación de un cargador de vehículo eléctrico en dicha instalación. Luego pasaremos al proceso de revisión y fiscalización que realiza la Superintendencia de las declaraciones TE6. Ahí les contaremos cuáles son los puntos que se abordan dentro de esta revisión, tanto documental como en terreno. Ya teniendo el TC inscrito, abordaremos lo que es el proceso de solicitud de conexión ante la empresa distribuidora. Esto precisamente en los casos de una ampliación de la capacidad del empalme o en el caso de un nuevo empalme, donde implica una tramitación ahí con respecto a la empresa distribuidora correspondiente de la zona. Y finalmente abordaremos lo que son buenas prácticas documentales. ¿Cuáles son los contenidos que debe abordar la memoria explicativa, el diagrama unilineal o el informe de imágenes en una declaración TE6? Entonces, pasando al primer punto, ¿qué es el trámite TE6? Bueno, ¿dónde se contempla el trámite TE6 dentro de este flujo de diferentes interacciones regulatorias? En primer lugar, ya consideramos la norma técnica en el caso de la solicitud de factibilidad en la situación de un aumento de la capacidad del empalme, un nuevo empalme.
ya dimensionamos, diseñamos y ejecutamos la instalación con respecto a los requerimientos técnicos del pliego 15. Las protecciones asociadas a cada uno de los modos de carga, los dimensionamientos de los conductores, las mediciones de la puesta a tierra, la verificación de cada uno de los componentes eléctricos que implican la seguridad de los usuarios de electromovilidad, que siempre hay que tener en consideración que no son necesariamente usuarios expertos en electricidad, no van a estar con su equipo de protección personal, son usuarios que se encuentran movilizándose y haciendo uso de un medio de transporte, y por lo tanto toda la infraestructura eléctrica que está alrededor de este cargador de vehículo eléctrico tiene que estar correctamente dimensionada. Y pasamos, ya teniendo el proyecto ejecutado, pasamos a la declaración TE6 que se debe realizar ante la superintendencia. ¿En qué consiste esta declaración? Bueno, esta declaración es obligatoria para toda infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Toda instalación debe declararse, no necesariamente en los casos en que se requiera un trámite ante la empresa distribuidora, también las que se instalan en instalaciones existentes, también deben ser declaradas ante la superintendencia. Es un proceso que se lleva a cabo a través de Internet, donde se solicita información técnica tanto de los componentes que componen esta instalación, como por ejemplo los tipos de cargadores, qué cargador se encuentra instalado, cuáles son sus características, cuál es la información del empalme, por ejemplo, si es que es un empalme en baja tensión, cuáles son las capacidades, etcétera. Y también la identificación del usuario propietario y también de la empresa empleadora en caso de el instalador estar tercerizando el servicio de instalación. Y acá, por ejemplo, se observa un certificado de inscripción T6, donde se indica cada uno de los componentes que fueron llenados en el formulario T6. ¿Quiénes pueden declarar un T6? Que es una pregunta que observamos que varios hicieron a través del chat. Todo instalador electricista con su licencia vigente puede hacer declaraciones T6. Sin embargo, hay que tener en consideración las especificaciones que se establecen en el DS92, que corresponde al Reglamento de Instaladores Eléctricos y de Electricistas, en donde se hace la distinción del nivel, la capacidad de potencia que se está instalada, el nivel de tensión en el cual se está trabajando, y también en el pliego técnico RIC 15 se hace la indicación de la diferenciación en cuanto a instalaciones en corriente continua, que corresponden a los cargadores modo carga 4, como se mencionó en la presentación anterior, y lo que son en corriente alterna. Entonces, por ejemplo, si es que nos contextualizamos en un proyecto habitacional, que de un cargador de 7 kilowatts aproximadamente, que es uno de los que más masivos se encuentran instalados a lo largo del país, todo instalador electricista desde la clase A a la clase D podría realizar este trámite declarativo ante la superintendencia. Además, mencionarles que trimestralmente en la página de la SEC se publica el listado de todos los instaladores autorizados que hayan inscrito al menos un trámite TE6. Entonces, de esta forma, la ciudadanía puede buscar quienes posean quienes hayan realizado este trámite ante la SEC, filtrar por su región y poder contactarlo para realizar la instalación del cargador de vehículo eléctrico que requiera. Bueno, pasemos al paso a paso de la declaración T6. Como mencionaba en el principio de esta etapa, lo que vamos a contemplar es el paso a paso de una declaración habitacional.
Entonces, si bien ahí vamos a estar comentándole acerca de las consideraciones que se deben realizar de los tipos de categorizaciones, etcétera, con respecto a otros tipos de instalaciones, por ejemplo, las públicas, las que se encuentren en carretera o áreas de servicio, electroterminales, que son proyectos de envergadura bastante considerable, incluso de varios megas. El foco va a estar en lo que es las instalaciones residenciales. Entonces, ¿cómo puedo acceder al portal de declaración T6? Este portal se puede acceder a través de la página de la superintendencia, específicamente a través de su portal de electromovilidad. Y en esta sección se puede ubicar donde se indica como declaración T6. Entonces ahí ustedes pueden presionar en el botón ingresar y los va a direccionar directamente a la plataforma del e-declarador TE4. Mencionarles que el trámite TE6 de instalaciones de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico también comparte plataforma con el trámite TE4, que corresponde a las instalaciones de generación distribuida para el autoconsumo. Además, en la misma sección, ustedes pueden obtener lo que es el checklist TSI, que posee diferentes categorías con respecto a los tipos de instalaciones. Y de esta forma es súper importante que ustedes estén en conocimiento de respecto a los puntos normativos que se verifican en instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. También pueden obtener y descargar el manual de usuario del T6, donde pueden revisar de forma mucho más detallada cada uno de los pasos, cada una de las categorías y los puntos que se solicitan dentro del formulario. Además, mencionarles que en caso de cualquier consulta que ustedes posean respecto al trámite TE6 o relacionado a infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, nos pueden contactar a través del correo urnc@sec.cl y estaremos respondiéndole todas sus inquietudes, además de los canales oficiales que posee la superintendencia. Entonces, ya ingresando al portal, ustedes deben indicar que esto corresponde a una nueva instalación. Seleccionan el trámite TSI de puesta de servicio de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y luego va a aparecerle la información del instalador de parte de ustedes. Ya eso en el paso 2. En el paso 3 ya se realiza la consulta de qué se está declarando, cuál es el motivo de la declaración. En esta sección ustedes deben indicar si esta instalación cuenta o no con un T6 previo, en el caso de alguna modificación de una instalación existente, o si es que esto corresponde a un nuevo T6 sin un T6 previo. En este caso hay dos opciones que en el caso de que se conecte a un nuevo empalme, esto debido a ya sea las decisiones que inicialmente se tomaron para la ejecución del proyecto, ya sea porque el empalme de la propiedad no posee la holgura para instalar un vehículo eléctrico, no es posible instalar un sistema de gestión de carga, como lo mencionó Jorge en la presentación anterior, y tenemos que optar por la opción de un nuevo empalme. También ahí nos realiza la consulta de si es que nos vamos a conectar a un empalme existente y si es que este empalme existente vamos a requerir una ampliación o simplemente no alcanza con la holgura del empalme debido a que vamos a utilizar un sistema de gestión de carga, por ejemplo. Ya seleccionando, en este caso vamos a considerar una instalación existente con ampliación de la capacidad del empalme. Entonces, en el siguiente paso nos va a realizar la consulta de cuáles son las características
de la instalación. En primer lugar, es súper importante que, al menos en instalaciones tanto privadas como públicas, el nombre de la instalación sea característico. Ya sea, por ejemplo, ahí de ejemplo pusimos SABESEC Santiago, o puede ser cargador, estacionamiento, mall o centro comercial X, o de el propietario Claudio Vidal. Ustedes tienen que indicar ahí un nombre representativo de la instalación. Indicar si es que esto va a corresponder a una declaración unitaria o múltiple, en este caso una instalación unitaria. Corresponde a servicio de recarga privado, haciendo la diferenciación de privado con público. Ahí las instalaciones privadas, como se mencionaba hace un rato, corresponden a las instalaciones que se encuentran dedicadas a un grupo acotado de vehículos que poseen acceso a este punto de recarga, y por el contrario, la infraestructura de recarga pública es la que es de acceso libre a terceros, bajo ciertas condiciones que sean informadas por el propietario. Pero ahí las instalaciones públicas no necesariamente son las que se encuentran en bienes nacionales de uso público, como se mencionó en la primera parte de la presentación. Además, realiza la consulta de qué tipo de flota va a abastecer la infraestructura de recarga, si es que es vehículos livianos, particulares, medianos, etcétera. Ahí en este caso seleccionamos un vehículo liviano particular, considerando que es una instalación habitacional y el usuario está solicitando la instalación de un cargador de vehículo eléctrico para su uso privado. También indicar si la instalación de infraestructura de recarga está en operación antes de diciembre del 2018, que es la fecha en que se ponen en producción lo que es el trámite TD6. Y luego realiza la identificación de la IRB. ¿Qué tipo de instalaciones corresponde esto? En este caso es una instalación individual. Por ejemplo, esas son los tipos de categorías de instalaciones que se encuentran definidos en el pliego técnico RIS 15. Se realiza la diferenciación de estas 4 categorías. Entonces, este punto es sumamente importante que seleccionen correctamente el tipo de instalación de recarga que corresponda. Luego realiza la consulta del tipo de construcción al que corresponde, en este caso casa, domicilio particular, también pudiese haber sido en edificio, lo mismo acá, en edificios también existen y es posible realizar la instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, tanto en edificios nuevos como edificios existentes, como se mencionaba. El tipo de financiamiento del proyecto, en este caso privado. El código de la actividad económica también es un campo que es bastante importante verificar o agregar. En el caso de ser habitacional nos solicita los campos siguientes. Sin embargo, en caso de corresponder a una actividad comercial, va a solicitar cuál es el código del giro comercial y cuál es el giro específico de la instalación. Además, realiza la consulta si es que la instalación corresponde o el proyecto a algún tipo de financiamiento público o proyecto de relación con algún financiamiento público o privado. Además, consulta en el paso 4 lo que es los datos de la empresa empleadora en caso de corresponder, en caso de que el instalador esté tercerizando los servicios de la instalación del cargador de vehículo eléctrico. Entonces son varios campos, pero si se van fijando, son únicamente de identificación del proyecto. En dónde nos estamos parando y qué es lo que estamos instalando y declarando.
Además, también se solicita en el paso 4 de antecedentes de instalación lo que corresponde a la dirección del punto de carga. ¿Cuál es la ubicación? Y para esto tenemos dos opciones. En primer lugar, podemos ingresar la dirección de la instalación y apretamos buscar y nos va a indicar el punto a través del servicio de mapa. Sin embargo, también es posible, luego de tener ubicado el punto, poder mover este cursor azul y de esta forma ubicar de forma precisa la ubicación del punto de carga. Esto es sumamente importante, en específico en zonas rurales, en regiones donde muchas veces no se encuentran numeradas las calles y las propiedades, y la identificación geográfica del punto de carga es fundamental. Y otra forma es ya pasando directamente a lo que es ingresar las coordenadas, y finalmente también ahí se puede, luego de ingresarla, mover y ubicar el cursor donde corresponda. Luego pasando al paso 5, el paso 5 lo que consulta es diferentes características de la conexión de la instalación. En primer lugar, realiza la consulta de los antecedentes del empalme. En esta parte tenemos que indicar cuál es la empresa distribuidora, si esto corresponde a un nuevo empalme o un existente, o en el caso de una ampliación en este caso éramos clientes de la distribuidora debido a que era un empalme existente, sin embargo estábamos solicitando una ampliación, ¿cierto? Entonces ahí nos va a solicitar lo que es el número de la factibilidad técnica de esta ampliación que se realizó en el paso anterior. Y las características, las corrientes nominales, la longitud del alimentador, y también nos solicita, nos realiza la consulta si es que nos estamos alimentando desde el empalme de servicios comunes. Esto es específicamente para los casos en edificio, que es un caso que se da frecuentemente. Ahí nos va a solicitar adjuntar la carta de autorización de la administración que autoriza la conexión al empalme de servicios comunes, y también nos va a solicitar en este paso adjuntar la factibilidad técnica de la empresa distribuidora. Además, nos consulta si esta IRVE, esta infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, contará o no con un sistema de protección de acometida y o un sistema de gestión de carga. Ambos sistemas corresponden a los mismos, tienen las mismas funcionalidades, sin embargo, estos se van conectando uno agua arriba del otro dependiendo cuáles son las condiciones de la instalación existente en que nos estemos conectando. Y vamos a tener que indicarle cuál es el factor de gestión de carga. Y para poder determinar el factor de gestión de carga, pueden realizarlo considerando todas las cargas existentes, las diferentes potencias, y con la fórmula que se indica en esta slide, pueden determinar cuál es el factor de gestión de carga que deben indicar al cargador. Sin embargo, dependiendo los niveles de potencia, estos se encuentran especificados en la tabla 15.1 del pliego técnico RES 15, y en esta tabla ustedes pueden verificar cuáles son las características y condiciones para determinar uno u otro valor del factor de gestión de carga. Además, realiza en esta página del formulario, nos solicita lo que es la información de la potencia instalada de consumo de la potencia existente. En este caso indicamos que corresponde a 5 kilos, y también nos solicita, en el caso de corresponder, lo que es la potencia de los servicios auxiliares de electromovilidad,
y las protecciones del sistema de generación de respaldo, etcétera, en caso de corresponder, o la potencia de subestación. Esto específicamente en instalaciones que se conecten en media tensión. Bueno, pasando al punto 6. En este paso, lo que nos solicita es la información detallada con respecto a la infraestructura de recarga que estemos instalando. ¿Cuál es el cargador que vamos a estar, que estamos declarando y que se encuentra instalado? En primer lugar, nos consulta si es que esta infraestructura de recarga posee o no capacidad bidireccional. Esto es súper importante con respecto a la tecnología Vehicle to Grid, que es uno de los puntos que implicó la modificación y actualización del pliego técnico en RIC 15, y ahí, como bien mencionaba Jorge hace un rato, hay una sección completa que aborda esta tecnología. Además, realiza la consulta si es que posee la instalación cuenta con generación fotovoltaica. Y tenemos dos tipos de puntos de carga que podemos declarar. En primer lugar están los puntos de carga simple, que corresponden a tomas de los enchufes, tomas de alimentación, ya sea tipo L, chuco, monofásico industrial azul o trifásico industrial rojo. Esto va a ser un punto declarativo siempre que se exista un nuevo circuito que se encuentre dedicado a la recarga de vehículos eléctricos de forma constante. Ahí ustedes tienen que declararlo. En el caso de los enchufes tipo L o Chuco, los cargadores, que son los cargadores de viaje, se encuentran limitados a 10 amperes, y esta limitación es precisamente porque son cargadores de emergencia que muchas veces le llaman los usuarios, y pueden ser utilizados en cualquier enchufe a lo largo del país, y lo mínimo de capacidad con respecto a la normativa anterior eran los 10 amperes. Entonces esa es la consideración técnica de por qué se encuentran limitados a 10 amperes y no a los 16 amperes, como puede ocurrir en otras partes del mundo. Es porque nuestra infraestructura de recarga y la utilización de estos equipos tiene que estar ahí enfocada al contexto. Y desde ya corrientes superiores ya se puede, existen equipos que son los cables de carga industrial, que poseen las mismas características. Sin embargo, la toma de alimentación corresponde a uno de estos enchufes, y en esos casos tiene que declararse un PCS con las características que correspondan, ya sea monofásico, trifásico, y indicando el tipo de diferencial que posee. De esta forma lo agregamos y se puede visualizar en el resumen de conectores que se encuentra ahí en el paso 6. Con respecto a los cargadores, nosotros presionamos en el botón agregar y nos va a mostrar diferentes buscadores. Esto se encuentra vinculado con el buscador de productos de electromovilidad. Entonces, de esta forma nosotros podemos buscar cuál es el cargador que queremos instalar y que se encuentra autorizado por la superintendencia para la utilización de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Buscamos la marca, nos va a aparecer el listado de cargadores que se encuentran autorizados con respecto a esa marca, y podemos también ahí visualizar lo que es la información técnica y llenar los diferentes campos que nos van solicitando. Por ejemplo, si es que se configurará a una potencia, la potencia nominal máxima del cargador a una potencia inferior. En este caso seleccionamos que sí. Indicamos que la conexión eléctrica va a ser monofásica. Muchas veces estos equipos poseen la capacidad de conectarse tanto en monofásico como en trifásico. Son los mismos equipos, solamente que se utiliza una o las tres fases. Y nos consulta cuál es la
potencia máxima configurada, el máximo de carga simultánea, esto de forma automática, y la cantidad de cargadores de este tipo, en caso que queramos realizar una instalación de N cargadores con las mismas características, si está conectado a internet, cuáles son las activaciones para la carga, en este caso sin activación, que residencialmente muchas veces o la mayoría de las veces se encuentran habilitados los cargadores para llegar, conectar el vehículo y cargar de forma automática. Sin embargo, también hay equipos que poseen la activación a través de una aplicación, a través de una tarjeta de RFID, o escaneando un QR que direccione a cierto portal y de esa forma poder habilitar la recarga. Sin embargo, esas aplicaciones o ese tipo de activaciones es mucho más común verlo en instalaciones públicas que en instalaciones privadas habitacionales. Generalmente lo que se observa en habitacional es que se encuentre sin una activación y es llegar y conectar el vehículo. Nos consulta si es que se encuentra en el interior o al exterior, esto debido a los grados de protección IP que se solicitan, y una referencia de la ubicación en este punto le indicamos que corresponde al estacionamiento. Si es que el cargador posee capacidad bidireccional y si es que cuenta con protecciones contra sobretensiones tipo 2 y protección contra sobrecorriente incorporado. Además, nos muestra y podemos visualizar cuál es el tipo de conector, en este caso un tipo 2. Posee una protección diferencial de 30 mA, etc. Y ahí podemos visualizar el detalle y además cuando presionamos en información técnica podemos visualizar toda la información que fue declarada en el proceso de autorización de producto. Y de esta forma ahí también podemos obtener todas las características más en detalle del cargador y del conector asociado. Por ejemplo, acá en el conector se indica que posee un equipo diferencial tipo A más un módulo de detección de corriente continua de 6 mA y la protección tipo A tiene una sensibilidad de 30 mA. Esto es fundamental, este equipo, la verificación del equipo diferencial que posee incorporado el cargador debido a que considerando este equipo va a corresponder la protección que nosotros instalemos en el tablero, debido a que si el producto que nosotros estamos instalando no posee el módulo de detección de corriente continua, nosotros vamos a tener que incorporar esto en el tablero de electromovilidad, ya sea a través de una protección tipo B o a través de una protección tipo A más el módulo de detección de corriente continua, que hay algunos equipos en la industria y muchas veces se denominan como diferenciales de vehículo eléctrico. Y ya ingresando el cargador vamos a poder visualizar la información. Aparece una tabla de resumen de los cargadores, en este caso de uno, una tabla de resumen de los conectores y los PCS, cuáles son las potencias asociadas y finalmente una tabla de resumen con respecto a las potencias considerando la potencia de consumo existente. También los sistemas de auxiliares de electromovilidad, PCS, SAE y el factor. De esta forma, ahí se observa lo que es la potencia declarada y con respecto a la total que se encuentra instalada. En el siguiente paso nos solicita la identificación de la instalación. Ya no solamente lo que eran las coordenadas geográficas que se solicitaron en el paso 4, sino que la identificación de la dirección y principalmente cuál es el número de cliente en el caso de instalaciones existentes. En este caso se ingresó lo que es la dirección de la superintendencia, el número de cliente correspondiente y no realiza la consulta del el folio T1 en caso de corresponder.
y finalmente nos entrega ahí el resumen total de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. A continuación, el paso 7, lo que el formulario nos solicita es la información e identificación tanto del propietario como de del posible operador de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, en primer lugar, tenemos que indicar si es que el propietario es persona natural o es una persona jurídica, y en base a esto nos va a ir solicitando los diferentes campos a continuación con respecto a si es que es una persona jurídica, nos va a solicitar la información del representante legal. Si una persona natural, nos va a solicitar la información detallada del propietario de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Además, nos realiza la consulta si es que esta instalación va a ser operada por un tercero. En caso de ser operada por un tercero, tienen que indicar cuáles son, quién es este operador que va a estar realizando la operación de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Pero este campo también, bueno, un campo opcional. Ustedes pueden indicar que no existe un operador. Anteriormente vimos en el paso que se realiza la consulta si esto posee algún método de activación. Si no posee método de activación y es llegar y cargar el punto de carga, tampoco corresponde a que tenga un operador del punto. Entonces, esto se visualiza mucho más en lo que son la infraestructura de recarga pública o los electroterminales, que en esos casos ya existe un operador asociado y son cargas considerables. Habitacionalmente es muy raro encontrarse con estos casos. Y finalmente, en el paso 8 nos solicitan cuáles son los adjuntos, cuáles son los documentos que debo adjuntar. Si ustedes visualizan, acá ya me adjuntó de forma automática el documento que me solicitaba anteriormente correspondiente a la factibilidad técnica entregada por la empresa distribuidora. Y en cuanto a las instalaciones habitacionales, la documentación obligatoria corresponde a los planos y diagrama unilineal de la instalación, la memoria explicativa con los cálculos asociados, ahí lo vamos a estar conversando en detalle, el informe de imágenes de la instalación, que también ahí lo vamos a estar detallando un poco más adelante con respecto a las buenas prácticas documentales, y también van a tener que adjuntar lo que es la autorización, la resolución de autorización de producto. Estos son los documentos obligatorios para el caso de instalaciones residenciales menor a 10 kilowatts, que es más o menos lo que masivamente se encuentra observando. Y uno de los focos principales de este seminario es dejarlo invitado a que aborden estos proyectos en el caso de que no lo hayan hecho, y de esta manera poder masificar también lo que es la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Todos los indicadores internacionales muestran que cerca del 80% de la recarga de vehículos eléctricos se realiza en los domicilios de los usuarios. Solamente un 20% de esta recarga corresponde a infraestructura pública. Entonces, si es que queremos potenciar esto, si es que queremos seguir masificando la electromovilidad, tenemos que poner un énfasis considerable en lo que es el desarrollo y la instalación de infraestructura de recarga privada. Y finalmente, ustedes colocan al siguiente paso, el paso de confirmación. Pueden visualizar todos los campos que fueron llenando. En caso de existir algún error, pueden irse al paso específico, modificarlo y continuar con el trámite. Luego de colocar enviar, van a visualizar la siguiente pantalla, y en esta pantalla uno de los puntos importantes corresponde al folio de presentación. Con este folio de presentación
ustedes pueden realizar cualquier consulta relacionada a la tramitación de su TE6. Bueno, ya realizamos la declaración TE6, ya ejecutamos el proyecto y realizamos el formulario TE6. Entonces, ¿cómo continuamos en esta cadena del proyecto? Luego pasa el proceso de revisión y fiscalización por parte de la superintendencia. Entonces, primero abordar brevemente algunos aspectos legales. Los fiscalizadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustible se les otorga a través de la Ley 18.410 la calidad de ministros de fe en la verificación de los hechos constitutivos de infracciones a la normativa vigente. Entonces, de esta forma, la ley los faculta a los fiscalizadores de la SEC a realizar la inspección y verificación de las instalaciones con respecto a la recarga de vehículos eléctricos y en realidad todas las instalaciones destinadas, todas las instalaciones eléctricas. La comunicación de energización de toda infraestructura de recarga de vehículos eléctricos deberá ser realizada a través de un instalador eléctrico autorizado y este debe contar con su licencia vigente de la clase que corresponda, que fue algo que mencionamos hace un rato, dependiendo los niveles de potencia y los tipos de carga que se encuentren ejecutando. Y esta instalación tiene que ser proyectada, ejecutada e inspeccionada cumpliendo con las disposiciones de los diferentes pliegos técnicos. Y ahí es bastante importante una imagen de la presentación anterior donde se visualizan todos los pliegos técnicos y sus campos de acción. Si bien el pliego técnico RIS 15 establece las consideraciones de cada uno de los componentes de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, si es que estamos abordando temas normativos con respecto a la puesta a tierra, ahí es el RIC 6, si es que es con respecto a tablero, RIC 2, si es que es con respecto al dimensionamiento de conductores, el RIC 4, y así cada uno de los RIC va abordando sus temáticas específicas. Entonces, eso siempre tengan presente que es el Decreto Supremo 8 en su conjunto que se establece los requerimientos y especificaciones para las instalaciones de consumo. Luego de haber realizado el trámite de T6, llega a las bandejas de las unidades técnicas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la área de fiscalización posee dos instancias de revisión de estas instalaciones. En primer lugar, se encuentra la inspección técnico-documental que se denomina TD. En esta revisión se realiza la verificación de la información contenida en el formulario TSI con respecto a los planos y diagrama unilineal, documento adjunto como la memoria explicativa, si es que corresponde el dimensionamiento de los conductores, y el informe de imágenes, que el informe de imágenes es bastante importante dentro de esta revisión documental debido a que es la manera de constatar, es el medio para constatar lo que se encuentra ejecutado. Y además se encuentra lo que es la inspección técnica de terreno. Y acá muchos de los presentes me imagino que han realizado declaraciones ya sea T1, T4 o inclusive T6 y han recibido una inspección técnica de terreno por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En este caso se basa en un algoritmo predictivo donde se establecen diferentes características con respecto a los tipos de instalaciones y de esta forma se determina cuáles son las que se van a ir a visitar, ya sea por su envergadura, ya sea porque son instalaciones nuevas, por los niveles de potencia, por la cantidad de cargadores. Existen varias características y dependiendo de ellas se determina y se visita en terreno dichas características.
Y en ambos casos existe un checklist asociado donde se indican los puntos normativos en que se verifican tanto documental como en terreno. Y estos checklists tienen distintas criticidades. Cada uno de los puntos tiene una criticidad específica, partiendo por la criticidad 1, que esto es una criticidad menor, en donde corresponde a errores en el formulario TSI, la memoria, algún tipeo en la memoria explicativa. En este caso también se encuentra que falta información en los diagramas unilineales o en las imágenes de la propiedad o rotulaciones en los tableros, etc. Luego, en la criticidad 2, se encuentra lo que es las imágenes de las protecciones. Es súper importante que las imágenes sean legibles, que se pueda visualizar lo que corresponde a la nomenclatura y el detalle de las protecciones, específicamente las protecciones diferenciales, que se pueda visualizar su simbología, su capacidad. Lo mismo con las protecciones contra sobrecorriente, verificar las uniones, etcétera. En esta criticidad también se encuentra lo que es la resistencia a la puesta a tierra, el dimensionamiento de las canalizaciones, la caída de tensión de los conductores, etcétera. En criticidad 3, que son las criticidades graves que atentan directamente con la seguridad de los usuarios, se encuentran las diferencias importantes entre lo declarado y lo ejecutado, que exista una instalación que no se encuentre ejecutada o que haya falsificación de información, eso es gravísimo. También con respecto a la operación y mencionamiento correcto de las protecciones diferenciales. Vuelvo a hacerle énfasis con respecto a los equipos diferenciales que se utilizan. Estos son fundamentales en lo que son las cargas de recarga de vehículos eléctricos. Estos son los equipos que protegen a los usuarios y tienen que estar correctamente dimensionados y con sus características específicas, ya sea un diferencial tipo A, un diferencial tipo B o un diferencial tipo A con módulo de detección de corriente continua. También un punto importante es el subdimensionamiento de conductores. Esto también es gravísimo, debido a que en caso de subdimensionamiento de conductores y funcionamiento a potencias nominales, las protecciones no van a operar. Sin embargo, los conductores pueden sufrir falla y provocar incendios. Entonces es bastante importante. Además de el aterrizamiento de todas las partes metálicas de la instalación. Cada uno de estos puntos puede conllevar procesos administrativos y posibles sanciones. Así que tienen que tenerlo siempre previsto y principalmente desde una perspectiva que son puntos críticos para la seguridad del usuario. Y acá pueden observar, por ejemplo, algunos puntos de los checklists que en este caso a la izquierda un checklist técnico documental, se especifican los puntos y en el técnico de terreno se contienen los puntos del checklist documental, pero además incluye las verificaciones en terreno que poseen criticidades 3. Entonces, insisto, es importante que ustedes ingresen al portal de electromovilidad de la Superintendencia, www.sec.cl/electromovilidad y en este puedan descargar los checklists, revisarlos, ver cuáles son los puntos normativos, cuáles son las verificaciones, qué es lo que nos indica con respecto a la instalación del RIC 15 y de esta forma tener presente cuáles son los equipos que voy a utilizar, cuáles son los conductores que voy a utilizar al interior del tablero, cuáles son los conductores que voy a utilizar para las derivaciones al cargador o a una instalación existente, por ejemplo.
y de esta forma poder ejecutarla, declararla y de forma lo más expedito. ¿Qué pasa si me rechazan una instalación, o sea, un trámite de TE6? El plazo de revisión de los TE6 corresponde a 10 días hábiles y en caso de rechazo se hace llegar el checklist y el usuario tiene que realizar la rectificación de las observaciones y realizar una nueva declaración TE6. Entonces también es importante que tengan en consideración en los distintos plazos de ejecución de sus proyectos la inscripción del trámite TE6. ¿Cómo pueden conocer el estado del T6 que fue declarado? O obtener información, por ejemplo, del checklist o el formulario de inscripción en el caso de ya una instalación inscrita, o simplemente verificar cuáles son los campos que se declararon en dicha instalación. Para esto tenemos varias opciones. Acá, de nuevo, en portal de electromovilidad de la SEC, van a la sección de conozca el estado de su trámite T4 T6, hacen clic en el botoncito y de esta forma los direcciona al siguiente portal donde ustedes pueden ingresar diferentes combinatorias de datos respecto al folio de la declaración, el folio de inscripción, el root del instalador, el root del propietario y o el número de cliente. Y de esta forma pueden ustedes ingresar y visualizar la información que fue declarada junto con su documentación adjunta, el checklist asociado en caso de una que ya haya sido respondida por las unidades técnicas de SEC y o obtener el formulario de inscripción en el caso de una instalación que ya se encuentre verificada e inscrita. Ya tenemos el proyecto ejecutado, ya tenemos el trámite TE6, ya cuento con mi certificado de inscripción de la instalación de recarga de vehículo eléctrico y solicité, por ejemplo, una ampliación del empalme existente, que era el caso que habíamos estado viendo en el T6. Ahí tengo que volver a lo que es el proceso de solicitud de conexión ante la empresa distribuidora. Y acá es súper importante que ustedes tengan presente como instaladores cuáles son sus derechos frente a la empresa distribuidora y cuáles son las especificaciones y plazos que se establecen en la norma técnica de calidad de suministro específica ahí en su capítulo 5, que especifica ahí los diferentes plazos, etc. Entonces, ¿qué se debe presentar ante la empresa distribuidora? Se tiene en caso de la conexión de un nuevo empalme o la ampliación de los servicios ya existentes. Tengo que presentar el trámite TE6, el contrato de suministro firmado por el requirente y luego existen diferentes documentaciones opcionales que en algunos casos se solicitan, algunas empresas distribuidoras se solicitan y otras no. Pero siempre es importante tener presente cuál es la documentación que me está solicitando cada empresa distribuidora y que se puede solicitar al momento de la solicitud de la factibilidad técnica, que eso fue el paso 1. Antes de la ejecución del proyecto, nosotros ya habíamos obtenido la factibilidad técnica para poder ejecutar y ya sabemos que estamos dentro del plazo de vigencia de esta factibilidad y ahora lo que queremos es que la empresa distribuidora nos conecte el servicio. La empresa distribuidora, luego de enviar la documentación, la empresa distribuidora debe contactar al requirente y fijar la fecha que no debe superar los plazos establecidos en el artículo 5.4 de la norma técnica. Al menos que entre las partes hayan acordado una fecha distinta. Y en caso de que la empresa distribuidora no tenga información suficiente para verificar la instalación, debe solicitar dentro de los 5 días
siguiente, el de la solicitud de conexión, la recepción de la información faltante y luego ejecutar la conexión y ampliar los servicios. Ahora, ¿qué pasa si, primero, cuáles son los plazos que se deben cumplir? En caso de no requerir obras adicionales por parte de la empresa distribuidora, son 10 días hábiles. En caso de requerir obras adicionales, pero no solicitar permiso a terceros, ya sea municipalidades, bienes nacionales, en caso de un desplazamiento en bienes nacionales o algún permiso adicional, son 20 días hábiles. Y en caso de requerir algunos permisos, puede ser 90 días. ¿Qué pasa si estos plazos no se cumplen? Ahí lo que deben realizar es el reclamo directamente ante la empresa distribuidora, adjuntando todos los antecedentes asociados a este servicio. Tienen que adjuntar ahí la solicitud de factibilidad que realizaron en su momento, el T6 correspondiente, y de esta forma ustedes tienen que tomar registro del número de reclamo. Y luego pueden realizar un reclamo ante SEC, y ahí es importante también que nos indiquen cuál es el número de expediente de la documentación relacionada al proceso de factibilidad, el número de SEI del formulario de inscripción, etcétera. Y de esta forma, por parte de SEC, se puede verificar el incumplimiento de los plazos y el proceso. Y para poder fiscalizarlo, como les mencionaba, pueden ser en condiciones que, en caso que el rechazo de la conexión no corresponda, no aplique, que no envío de la respuesta de factibilidad y posterior solicitud de estudio y visita sin justificación, por ejemplo, que puede ocurrir, o la no planificación o contactos de parte de la empresa distribuidora para coordinar la visita para la conexión, cobros indebidos también que puede darse el caso, etcétera. Ahí es importante que por parte de ustedes, en caso de que estén representando a los distintos usuarios, tengan conocimiento con respecto a esta información y puedan también asesorar a los propietarios de la infraestructura de recarga, que no necesariamente deben tener conocimiento eléctrico. Entonces, de esta forma, ustedes como instaladores no solamente pueden apoyar con respecto a la instalación del cargador o la correcta elección de la infraestructura de recarga debido a mis condiciones de uso, que fue algo que se abordó en la presentación anterior, sino también cuál es el paso siguiente, a quién debo reclamar, qué antecedentes debo adjuntar, etcétera. Eso es bastante importante. Y para finalizar, la sección 5, que corresponde a buenas prácticas documentales. En esta sección lo que buscamos es indicarle cuál es la información que deben contener los documentos que ustedes nos adjuntan, qué deben indicar, qué campo es importante que verifiquen previo a la declaración, y con esto se puedan evitar distintas iteraciones con respecto a la trámite declarativo. En primer lugar, ¿qué nos dice el RIC 18 de presentación de proyecto? Este pliego nos indica que para las instalaciones de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que corresponde al pliego técnico RIC 15, se van a establecer procedimientos específicos por parte de la superintendencia. Y en estos procedimientos específicos se encuentran establecidos en la resolución exenta 26.339 del año 2018. Esta resolución ustedes y procedimiento lo pueden también descargar a través del portal de electromovilidad de la SEC, y se indica la información que ustedes deben adjuntar. Pero como les indicaba anteriormente, esta al menos debe ser la memoria explicativa, los planos
informe imágenes, certificado del cargador. En la memoria explicativa. En este documento, ustedes tienen que, o se recomienda realizar una breve descripción de la instalación, dando a conocer cuál es el lugar geográfico en que se encuentra ubicado. Pueden adjuntar ahí la imagen del mapa, indicando cuáles son las coordenadas de la ubicación, etcétera. Y en cuanto a los cálculos que se realicen, es importante que realicen un análisis y estimación respecto a las cargas que están instalando, cuál es la capacidad del cargador, se encuentra limitado, etcétera, cuáles son las corrientes nominales que debo considerar para el dimensionamiento de mis conductores, cuáles son los tipos de aislamiento de conductores que voy a utilizar. Hace un rato les mencionaba cuál es el tipo de conductor que voy a estar utilizando al interior del tablero, que se considera un método de instalación A1, o luego con respecto a la canalización, qué tipo voy a utilizar el mismo conductor, voy a realizar la derivación hacia el cargador con otro conductor, cuál es la distancia que tengo que considerar, existen caídas de tensiones asociadas, también la correcto dimensionamiento y elección de canalizaciones, etcétera. Y los cálculos de cortocircuito, niveles de cortocircuito que en caso que apliquen, y también la medición y dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra también en caso de aplicar. Es importante que ustedes realicen esto a lo largo del proyecto y lo indiquen en la memoria explicativa. Sí, esto es la información mínima para poder seleccionar los conductores, y si ustedes van visualizando distintas instalaciones con las mismas características, estos cálculos van siendo siempre los mismos. Puede cambiar las caídas de tensiones con respecto a los largos, pero las potencias o las corrientes nominales se van manteniendo. Sí, siempre están instalando cargadores de 7 kW residencial, que puede ser un caso. Con respecto al diagrama unilineal, es importante que en el diagrama se indiquen todas las características de la instalación, en específico cuando se encuentra asociado también a una instalación existente. Cuáles son las capacidades, cuáles son las secciones, cuáles son los puntos de conexión, que en caso de existir otras cargas, que se especifique en el cuadro resumen de carga, en el cuadro resumen de alimentadores, indicar cuáles son las características. Uno de los puntos importantes que muchas veces existen errores es que se utilizan los nombres comerciales de los conductores. Ahí es importante que ustedes, tanto en el diagrama unilineal como también en los cuadros resumen y la memoria explicativa asociada, indiquen cuáles son las nomenclaturas de los conductores, ya sea RBK o H077Z1, K, o que comúnmente conocido como el EVA. Es importante que ustedes realicen estas especificaciones en el diagrama unilineal. También con respecto a las protecciones que son utilizadas, cuáles son las capacidades nominales, cuáles son las sensibilidades que poseen los equipos diferenciales, cuál es el tipo de diferencial que se está instalando, cuáles son las distancias de los conductores que en caso de derivaciones, cuáles son si es que corresponden a protecciones unipolar o bipolar, etcétera. Si en caso de utilizar un sistema de gestión de carga, también indicarlo. En caso de, en nota declaratoria, indicar si es que esto va a corresponder a una instalación de un aumento de empalme, un nuevo empalme, o la conexión con una instalación existente sin la necesidad de un trámite ante la empresa distribuidora. Es información que va
teniendo relevancia no solamente al momento de la revisión documental de la instalación, sino que también al momento de estar en terreno, que incluso ustedes mismos cuando estén realizando un posible mantenimiento a esta instalación, es importante conocer cuál es la información técnica de lo que se encuentra instalado. Y la única forma de poder conocerlo es que haya sido documentado de forma correcta y detallada. Entonces, con respecto precisamente ahí al diagrama unilineal, como les mencionaba, detallar la información de los cargadores, qué tipo de conectores posee, enfatizar con respecto a los puntos de uniones en caso de existir, la nomenclatura de los conductores y sus capacidades de transporte, y indicar qué método de instalación están considerando para el dimensionamiento de los conductores y canalizaciones asociadas. Y por supuesto, detallar las protecciones del tablero y del cargador, con los grados de protección en caso de existir. Con respecto a acá, como por ejemplo hay instalaciones de cargadores en instalaciones existentes. En el primer caso se puede visualizar la derivación desde un tablero existente. En este caso se tiene que evaluar cuáles son las condiciones preexistentes. Ahí en el capítulo de interconexión de instalaciones existentes del pliego técnico RIC 15 de 2024 se especifica cuáles son las verificaciones que ustedes deben realizar, la verificación de posibles puntos calientes, la verificación visual de la instalación, etcétera. Y acá a la derecha se visualiza una instalación donde agua arriba de la instalación existente se instala un nuevo tablero general donde se realiza la derivación hacia el cargador y hacia la instalación existente. En este caso también tienen que tener en consideración cuáles son las características de esta y la utilización de dispositivos diferenciales en el caso de que las protecciones no existan o no hayan sido instaladas previamente. También en caso de existir varios circuitos, pueden realizar la simplificación y solamente indicar cuáles son las potencias asociadas con respecto a esto y no necesariamente detallar el diagrama unilineal de algo existente. Sin embargo, sí es importante mencionar cuáles son las características de esta derivación y las protecciones asociadas. Y también que algo que le estaba mencionando, que en las notas aclaratorias indiquen si la instalación cuenta con un sistema de gestión de carga o un sistema de protección de acometida y para qué potencia se encuentra limitado, configurado, y también si es que esto implica un dimensionamiento con respecto a esta potencia como limitada y que esta limitación no pueda ser eliminada o manipulada por parte del usuario. En el caso de ser una limitación vía hardware o a través de una aplicación que únicamente el fabricante o el instalador tenga acceso, etcétera. Y acá también le indicamos con respecto a la información del cuadro de carga, que información importante que consideramos que debe incluir este campo y que es especificar qué tipo de carga corresponde la instalación, si es un SABE o un PCS, en el caso de ser únicamente circuito y tomas de corriente, cuáles son los modos de carga que se encuentran asociados, cuáles son las potencias nominales o potencias limitadas, los tipos de conductor que se encuentra instalado acá. Vuelvo a hacer énfasis de utilizar la nomenclatura de los conductores
cuál es su capacidad de transporte asociada con respecto al método de aplicación que fue implementado y los tipos de canalización y las características de esta con respecto a si corresponde a ducto o la dimensión de bandeja o escalerilla, etcétera. Ahí ustedes pueden indicar en detalle toda la información asociada y esto es bastante útil, insisto, no solamente cuando se realiza la revisión de estas instalaciones, sino que también cuando por parte de los instaladores o quizás otro electricista que realice algún mantenimiento posterior a la instalación pueda conocer en detalle cuáles son sus características. Y con respecto al informe de imágenes, este campo o este documento también es fundamental para la revisión de una instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Y este informe tiene que tener la concepción de ejecutarse desde aguas arriba, desde el punto de conexión, ya sea el empalme, hasta el punto de carga, indicando los diferentes, el conector, el cargador, cuál es su etiqueta y de esta forma verificar que el producto se encuentre autorizado. Y también es importante conocer desde aguas arriba o desde lo general hacia lo particular con respecto a los tableros. Fotografías nítidas, fotografías desde un plano general, desde el tablero con su contratapa, luego el tablero abierto, el detalle de cada una de las protecciones, poder visualizar, poder fotografía a los puntos de conexiones de las barras de derivación, por ejemplo, cuáles son de la sección de los conductores que se están utilizando, cuáles son las nomenclaturas de los equipos, cuáles son las características, también las nomenclaturas con respecto en la contratapa, que debe poseer cada una de las protecciones asociadas a infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Esta rotulación se especifica en el pliego técnico RIC 15 y como pueden visualizar, esta extensión del informe de imágenes va a depender de las características de la instalación. Si tenemos 20 puntos de carga, bueno, esto va a tener una extensión mucho mayor que si corresponde a un punto de carga y no estamos conectando directamente a un empalme a 5 o 10 metros, que si el empalme está más distante, tenemos que pasar por tablero intermedio, etcétera. También es importante que en el informe de imágenes ustedes nos muestren las canalizaciones que se realizaron. En caso de existir canalizaciones subterráneas, tomen fotografías durante el proceso de ejecución de esto, de las distintas cajas, tanto de pasos como de conexión de las canalizaciones. Nos muestren fotografías de que las cajas se encuentran aterrizadas. También con respecto a las distintas canalizaciones o posibles canalizaciones aéreas que se pueden realizar, la interconexión de diferentes materiales, que las canalizaciones no metálicas no se encuentren expuestas a radiación UV, eso es importante verificar, como también y finalmente con respecto a la puesta a tierra, también es importante la verificación y la fotografía del punto de medición del sistema puesta a tierra con respecto a su medición en terreno en caso de una instalación existente. Recordar que estas instalaciones tienen que, en caso de nuevo empalme, ahí tienen que realizar las verificaciones en caso de requerir una nueva puesta a tierra. Ahí también en el pliego técnico RIC 15 se realizan algunas consideraciones con respecto a la conexión con tierra existentes. Y insistimos, acá también es importante que estas fotografías sean nítidas desde los planos general hasta lo particular,
y que puedan poseer y que especifiquen cuáles son los puntos de carga con sus conectores asociados y de esa forma se pueda verificar que el producto que está instalado corresponda a lo que se indicó en el formulario TD6 y principalmente corresponda a un producto que haya sido autorizado para su utilización en infraestructura de recarga de vehículos eléctricos por parte de la superintendencia. Y en caso de rechazo, también es recomendable que en el informe de imagen o en otros documentos puedan indicar y especificar cuáles son las observaciones que se rectificaron. De esta forma también la corrección y la posterior revisión de esta instalación se pueda optimizar y de esta forma agilizar los tiempos de respuesta y los posibles tiempos de finalización de sus distintos proyectos. Entonces, con eso termino la segunda parte de este seminario de electromovilidad. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, agradecer ahí la asistencia. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Creo que ahora todos tenemos más claro cómo se debe declarar y los pasos necesarios para la finalización y conexión de un proyecto fotovoltaico, o sea, proyecto de IRBE. Bueno, ahora vamos a dar paso a responder algunas de las consultas que nos han ingresado en el chat de la capacitación para que puedan ser respondidas por nuestros expositores. La primera pregunta va para Jorge. La pregunta es la siguiente. Existió una modificación a principio del año del RIC 15. ¿Cuándo entra en rigor esta modificación? Gracias, Constanza, por la pregunta. Aquí me voy a extender un poco respecto a la modificación del pliego técnico normativo RIC 15. Resulta que esta modificación partió a comienzo del año 2023, donde se generó un comité técnico, y ese comité técnico generó el primer borrador del pliego técnico normativo RIC 15, luego salió a consulta pública, donde se hicieron algunas revisiones, y por último se aprobó en la Comisión Nacional de Energía, donde se promulgó la resolución exenta 23.900 el 26 de marzo del 2024 y en este caso entró en el diario oficial. Por lo tanto, en esa misma resolución exenta, en el resuelvo 2, aparece que comenzará a regir 6 meses después de la publicación en el diario oficial. Por lo tanto, el pasado 26 de septiembre entró en vigencia el nuevo pliego técnico normativo RIC 15. A todo esto lo pueden descargar de la página de la superintendencia www.sec.cl/electromovilidad y ahí bajan y en documento aparece el pliego técnico normativo RIC 15 y también la resolución exenta para que la puedan revisar. Muy bien. Esta pregunta ahora irá dirigida a Claudio. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo emplear cualquier tipo de producto para una instalación y luego declarar la instalación a través de un TD6? Claudio. Súper. Mira, se puede emplear cualquier producto que se encuentre autorizado por parte de la superintendencia y este se debe adjuntar la resolución exenta. Por parte de la unidad se emite una resolución que ustedes pueden obtener a través del buscador de producto, pueden descargarla, pueden descargar también lo que es la información técnica del producto, su ficha técnica, y esta se indica para qué tipo de instalaciones se encuentra autorizado cada uno de los productos. Por ejemplo,
si se encuentra autorizado para instalaciones individuales, que es el caso residencial que estuvimos viendo hace un rato. También si es que se encuentra, hay algunas consideraciones específicas para la implementación de equipos en infraestructura pública, por ejemplo, que tenga cierto protocolo de comunicación, que es los CPP 1.6. Sin embargo, para la instalación y utilización, siempre es importante que en los pasos de proyección del proyecto, de especificaciones de este, se descargue y se verifique que el cargador se encuentra autorizado. Sin embargo, cabe indicar que todo usuario, toda personalidad jurídica puede realizar la solicitud de un nuevo cargador, la solicitud de autorización de otro modelo que no se encuentre dentro del listado de la superintendencia. Y para eso existe un procedimiento que también lo pueden obtener a través de la página en la sección de electromovilidad de la superintendencia. Y en este se indica cuáles son los certificados que debe poseer el equipo y cuáles son los antecedentes que deben adjuntar. Queda muy claro. La siguiente pregunta va para Jorge y es una pregunta que se repite un par de veces en el chat. La pregunta es, ¿puedo conectar un cargador a un tablero de servicios comunes? Adelante, Jorge. Gracias, Constanza. Bueno, entendería que la conexión a un tablero de servicios comunes tendría que ser en un edificio. Efectivamente, se puede conectar un cargador a el tablero de servicios comunes, siempre y cuando al momento de la declaración en el trámite eléctrico número 6 de la superintendencia, adjunte una autorización de la administración, del comité o alguna persona responsable del edificio. Esto es porque se va a cobrar el consumo al edificio completo. Entonces, ahí depende del edificio y quien instale el cargador, si ese consumo va directamente al edificio o va a tener que instalar un equipo de medida para el cargador en específico. Muy bien. La siguiente pregunta va para Claudio, que se repite un par de veces y Claudio igual lo dijo en su presentación, pero creo que es bueno recalcarlo. ¿Qué licencia o clase habilita para dar una declaración del TE6 y qué diferencias hay entre cada una? Adelante, Claudio. Muchas gracias, Constanza. En el decreto 92, que corresponde al reglamento de instaladores eléctricos y electricistas, se establecen las diferentes tipos de licencias para los instaladores eléctricos, que van desde la A a la D. En cuanto a T6, como mencionaba, todo instalador con su licencia vigente puede realizar la declaración ante la superintendencia. Tanto de la licencia A como hasta la licencia D. Sin embargo, hay que tener en consideración cuáles son las potencias que se encuentran limitadas por el mismo reglamento para la instalación. En el caso de la clase D, esta se encuentra limitada a 10 kilowatts de máximo de potencia instalada, y así sucesivamente. La clase A no posee límite de instalación, y también en el pliego técnico RIS 15 se hace una especificación con respecto a los tipos de las características de corriente continua y corriente alterna que debe considerarse con respecto a cada uno de los tipos de licencia. Por ejemplo, las licencias tipo A y tipo B estarían habilitadas para la declaración de instalaciones de modo de carga 4. Y con respecto a los otros, son respecto ahí al nivel de potencia que se indica en el reglamento.
siguiente pregunta. La pregunta va para Jorge. Si existe una IRB inscrita con un TD6 que posee 2 saves, pero posterior a esta inscripción y declaración, se desea agregar un conector para conectar un cargador portátil, ¿debo actualizar el TD6 o cómo sería el procedimiento? Gracias, Constanza, por la pregunta. Cualquier modificación que se realice en una instalación o en infraestructura de recarga de vehículo eléctrico debe ser informada a la superintendencia. Por lo tanto, si yo voy a agregar otro SABE, debo informarlo y debo pedir el certificado que otorga la superintendencia. Ahora bien, creo que ahí aparecía en la pregunta que era em, un cargador móvil, me parece. Eh, un cargador portátil. Ahí quiero hacer un hincapié que todos los productos, como lo mencionó Claudio anteriormente, deben estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y hasta hace poco se autorizó el SABE móvil de carga industrial modo carga 4. Por lo tanto, ese tipo de cargadores portátil no estarían autorizados por la Superintendencia. Sin embargo, sí se podría conectar un cargador, o sea, un cable de viaje dentro de la misma instalación. Por lo tanto, resumiendo, si tenemos dos cargadores, dos SABE instalados en un tablero, se puede colocar un enchufe destinado para el modo cargador del mismo vehículo. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta va para Claudio y es sobre la declaración de un TD6, que fue la temática que él presentó. La pregunta es, ¿cuáles son los documentos obligatorios que se deben adjuntar al declarar un TD6 para no tener un rechazo? Muchas gracias, Constanza. La pregunta es un poco amplia. Si es que lo acotamos con respecto a instalaciones residenciales, la documentación obligatoria es el diagrama unilineal, la memoria explicativa, el informe de imágenes y la resolución exenta de autorización del producto que ha sido instalado. Esto considerando instalaciones menores a 10 kilos. Sin embargo, en otros tipos de instalaciones, por ejemplo, de potencia superior a los 20 kilos, también es importante realizar la verificación del sistema de puesta a tierra o también en instalaciones públicas es importante o es obligación adjuntar el manual de incorporación de parte de los usuarios que van a realizar la activación de su carga en cualquier lugar donde se encuentre instalado de acceso público estos cargadores. Entonces va a depender precisamente de las características y el tipo de instalación que corresponda. Sin embargo, ahí los dejo invitados a revisar el pliego técnico RIS 15, a revisar los manuales de usuario donde se detallan cada uno de estos casos y consideraciones que deben adjuntar para evitar rechazos y que posteriormente también van a ser útiles para todos los usuarios que estén utilizando estos puntos de carga para la recarga de sus vehículos eléctricos. Muchas gracias, Claudio. Y ahora la siguiente pregunta será para Jorge y es una pregunta también relacionada con su presentación. La pregunta es la siguiente. Si tengo un sistema de calefacción eléctrica que representa un consumo igual al de mi empalme durante el invierno, ¿qué opciones tengo? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? ¿Un aumento de empalme a 8,8 para poder usar la calefacción y la carga del vehículo al mismo tiempo? ¿O existen otros tipos de opciones? Adelante, Jorge.
Gracias, Constanza, por la pregunta. Esa pregunta es bien recurrente. Bueno, hay varias opciones, como lo mostramos en la presentación, hay varias opciones, pero viendo inmediatamente la pregunta que nos hace aquí el instalador, efectivamente se puede pedir un aumento de empalme. También se puede instalar un sistema de gestión de carga donde pueda cargar el vehículo en las horas donde no tengo el mayor consumo en mi vivienda. Puedo limitar el cargador, por ejemplo, puedo destinar 5,5 kilos o 6 kilos a mi vivienda y puedo destinar el resto a cargar mi vehículo. También puedo desplazar las cargas de mi vehículo eléctrico al momento de cargar. O sea, si estoy llegando a las 8 de la noche y y tengo el consumo de mi vivienda hasta las 12, 1 de la mañana, desplazo la carga de mi vehículo eléctrico. La mayoría de los vehículos lo pueden hacer y comienza la carga a las 3 de la tarde. Entonces, hay varias opciones que se puede tener para poder instalar este cargador, y si ninguna de estas instalaciones o de ninguna de estas opciones es válida para la instalación que se requiere, se puede colocar un segundo empalme en la vivienda. Gracias, Constanza. Muchas gracias, Jorge. Ya con estas últimas preguntas vamos a ir cerrando. Hemos llegado al final de este seminario de la Semana de Electromovilidad. Esperamos que este haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que están invitados a responder nuestra encuesta con el código QR que se presenta ahora en pantalla. Es importante que la respondan, ya que sus respuestas nos sirven directamente como retroalimentación para futuras capacitaciones. Su opinión es muy importante para entregarles unas mejores capacitaciones y temas relevantes para ustedes, los instaladores eléctricos certificados. No se olviden que, como hemos repetido varias veces en el chat, todas estas presentaciones y las grabaciones de este seminario se pueden conseguir a través de la página web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En estas también se encuentran las capacitaciones que hicieron de energías renovables durante septiembre para que las puedan revisar. Y por último, en nombre de los organizadores, quisiéramos agradecer a todos los asistentes y a todos los presentes. Que tengan muy buenas tardes y un excelente día.